Bienvenidos al podcast de Psicología Estratégica. Psicología aplicada sin azúcar añadido. En el episodio de hoy hablamos de creencias con Patri Ibáñez. Hola, muy buenas. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Psicología Estratégica. Hoy estamos con una buena amiga, con Patri Ibáñez. Patri es especialista en programación neurolingüística y también se ha especializado en temas de motivación, de creencias y en la relación con nuestra mente. Tiene pues su web, Aprendízate, donde tiene una academia y distintos cursos relacionados con estos temas. Y hoy en concreto vamos a hablar de un tema muy interesante, vamos a hablar sobre las creencias. Buenos días, Patri, ¿cómo estás? Hola Paola, ¿qué tal? Pues encantada de estar aquí contigo como siempre. Sí, muy bien. Pues hoy eso, vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre las creencias limitantes. En psicología siempre solemos decir que el mapa que nos hacemos mentalmente no es el territorio. Porque nuestra mente normalmente hace modelos de la realidad, ¿no? Y ahí un poco entran las creencias, las concepciones sobre la realidad que nos armamos. Cuéntanos un poco sobre eso, sobre de dónde adquirimos las creencias, cómo las definirías tú. Ujú. Bueno, pues sí, en programación neurolingüística también se utiliza mucho esta expresión, de hecho es un principio, ¿no?, de la PNL, que el mapa no es el territorio, que lo que quiere decir es que la forma en la que nosotros vemos la realidad y por tanto reaccionamos y tal, no es la realidad como tal, sino que son interpretaciones. Cada uno interpretamos la realidad, esto es pues dicho de una forma muy sencilla, es que cada uno vemos las cosas de manera distinta. ¿Y qué hace que veamos las cosas de manera distinta? Pues justamente un montón de cosas diferentes, ¿no? Desde la educación que hemos recibido hasta la cultura de donde nos hemos criado, la familia, las creencias que nos han inculcado, la educación, la genética también, un montón de cosas. Entonces, todo eso, bueno, pues va configurando nuestro mapa del mundo, que es cómo interpretamos cada uno la realidad, ¿no? Desde dónde, como nuestra visión del mundo. Y bueno, pues las creencias aquí forman un papel importante porque, claro, nosotros cuando nacemos, pues venimos al mundo totalmente indefensos, ¿no? De hecho, si no nos cuidan, si no nos dan de comer, pues nos morimos. Entonces, las creencias tienen el papel de adaptarnos, tienen una función adaptativa de adaptarnos al entorno al que llegamos, la Ujú. familia a la que llegamos, el núcleo al que llegamos, la cultura, todo, para poder adaptarnos y sobrevivir. Entonces, las creencias se van configurando ahí, sobre todo muchas nos vienen de cuando somos pequeñitos, de la infancia, que somos como esponjas y absorbemos todo sin pasarlo por ningún filtro. O sea, no cuestionamos, somos pequeños, pues si mamá y papá me dicen esto, pues son las figuras de autoridad, será que eso es así. Y no nos lo cuestionamos. Muchas creencias también vienen de atrás. Hay mucha gente que dice que las creencias vienen de la infancia. Sí, la mayoría, pero también vienen del árbol genealógico. La información nunca se crea ni se destruye dentro de la epigenética y también muchas vienen pues de las generaciones pasadas, ¿no? Entonces es importante reconocer las creencias porque, claro, al final son como unos filtros, las gafas, que también esta expresión se dice mucho, Ujú. con la que vemos el mundo. Entonces esas gafas luego van a condicionar la realidad que yo veo y por tanto a la que yo voy a reaccionar. Por tanto es importante identificar esas creencias que muchas veces son nos damos cuenta de ellas, pero muchas veces no, son inconscientes. Justamente están tan arraigadas, las tenemos desde tan pequeñitos, que claro, nos cuesta diferenciar de hasta qué punto esto es una creencia o es que yo soy así, ¿no? O sea, hasta qué Ujú. punto soy yo, es identidad o es una forma en la que estoy viendo el mundo. Las Entonces cuesta cosas. mucho detectarlas muchas veces.
Claro, es verdad, cuesta mucho también eso, distinguir de qué es una creencia y qué es una interpretación racional de la realidad, esa perspectiva, ¿no? Que comentabas antes, porque son cosas que están como muy, 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 muy arraigadas y ya las percibimos como ciertas, ¿no? También a veces decimos eso, que estamos como fusionados, ¿no? Con estas creencias. Que Ujú, bueno, que me imagino que también hay algunas que están como muy arraigadas en nosotros, esta manera de interpretar la realidad, y hay otras que van cambiando, ¿no? Que todos nos damos cuenta que antes pues creíamos en algunas cosas o teníamos una interpretación de la realidad y a medida que vamos creciendo o vamos teniendo otras experiencias, eso se va modificando, ¿no? ¿Nos podrías poner como algunos ejemplos de, no sé, creencias típicas? En psicología cognitiva se habla mucho de creencias limitantes, creencias potenciadoras. No sé, cuéntame un poco, tú que trabajas con esto, ¿qué distintos tipos de creencias señalarías o qué? Pues mira, las que más se repiten en las personas con las que trabajo y que llegan a aprendizaje es el tema de la falta de capacidad, ¿no? Al final, pues el no soy suficiente, como yo digo, en todas sus variantes, ¿no? Desde el no soy capaz, no voy a estar a la altura, no soy suficiente, el tema del merecimiento, que tiene mucho que ver con, al final todo está relacionado con todo. Si yo me digo esto y este es el tipo de diálogo interno que tengo conmigo, pues la autoestima Ujú. efectivamente va a estar perjudicada, que es una consecuencia, ¿no? Como decías tú el otro día, Sí. que me gustó porque es verdad, es una consecuencia de pues, lo que nos decimos, cómo nos vemos. Estas, muchas, no voy a estar a la altura, no soy suficiente, y estas, como yo digo, tienen que ver con nosotros mismos. Pero luego Ujú, también hay otro tipo de creencias, digamos, otro tipo de creencias por hablar de ello, luego en la mente todo se ujú, fusiona, que son las ideas que yo tengo de cómo funciona el mundo. Por ejemplo, creo que en el mundo, o creo que en la vida hay que sacrificarse para conseguir lo que uno quiere. Creo que en la vida todo el dinero cuesta mucho dinero ganarlo. Creo que creo que quien algo quiere algo le cuesta. mm. Fíjate, este tipo de creencias son más como generalizaciones, ya no tanto de mí, sino de cómo funciona el mundo, ¿no? De cómo funcionan las cosas en el mundo. Aquí en España no se ayuda a los autónomos, o aquí en España es que no se prioriza, ¿vale? Que son Ujú. como creencias más generales, si quieres decirlo, pero que también afectan mucho, ¿no? Porque si al fin y al cabo yo creo que, pues eso, ¿no? Sin dolor, no pain, no gain, esta creencia también tan famosa hoy en día, pues al final eso también me va a afectar a mí, a mi emprendimiento, a cómo de fácil o difícil me pongo a mí el cambio que quiero conseguir. Vale, Entonces, son creencias que hay que trabajar, pero sobre todo son creencias, pues eso, muy relacionadas con la falta de valía, de merecimiento, que claro, vale. tocan el pilar fundamental pues de que nos vaya bien en la vida, porque si yo creo que todo lo bueno que me pase, o bien me requiere mucho esfuerzo, y cuando me pasa algo bueno no me lo merezco, pues Ujú. fíjate qué papeleta, ¿no? Ya, claro. Entonces, esta realmente nos acaba como limitando porque nos provoca una cierta indefensión, ¿no? También, como si yo, mi creencia o mi imagen del mundo, de cómo funciona el mundo, dependiendo un poco de las creencias que tengo, la veo tan limitada, ¿no? Tan, tan cuesta arriba o tan negra, pues evidentemente eso genera, fíjate que las creencias están en la base de lo que llamamos sesgos cognitivos, ¿no? Ujú, En realidad son atajos de nuestra mente que te dicen, mira, el eso mundo es. funciona así y las adquieres, eso, como tú bien decías, de muchos sitios, incluso de los medios de comunicación, porque hay cosas de las que has dicho que son muy de refrán, ¿no? O muy que También, las vemos, ¿no? En nuestro entorno, ¿no? Constantemente y sí, pensamos, o pues, lo típico también de como toda la vida se ha hecho así, o toda la vida esto ha funcionado. Anda que no, y fíjate, una justificación a una creencia que es la excepción que confirma la regla, cuando una excepción nunca confirma una regla y sin ujú, embargo, claro, tiene también todo el sentido. Al cerebro le es más fácil readaptar lo que estoy viendo para no cambiar mi creencia y así sigo teniendo razón, ujú, ¿no? Porque el cerebro necesita tener razón para poder tomar decisiones. Es más fácil cambiar lo que yo veo y adaptarlo a mi creencia que no empezar a pensar de otra manera, porque mm, todo cambio provoca siempre una incertidumbre y al cerebro no le gusta la incertidumbre, no no nos le gusta la gusta. sensación de incertidumbre. Entonces, Mm, todo eso tiene una razón de ser de cómo funcionan las creencias, de ahí que no se puedan
quitar ni cambiar como, ¡hala, venga, a la basura!, ¿no? Que es lo que oigo. Sí. Bueno, por eso tampoco lo de las autoafirmaciones, ¿no? De, bueno, si yo me siento mal conmigo mismo, me voy a repetir que valgo mucho y entonces, venga, lo cambio así, no funciona, ¿verdad? Sí, Sí. no funciona. Y cuando funciona, porque hay gente que dice, anda, pues a mí sí que me funciona. Vale, si te funciona es porque a base de repetirte o lo que sea, estás, digamos, como tocando al nivel de las creencias. Estás cambiando tu creencia. Pero desde Ujú, luego, repetirte como un loro, yo lo valgo, si en el fondo no te crees que vales, ujú. pues al contrario, te va a generar una sensación de incoherencia o una sensación que era lo que me pasaba a mí de como a quién quiero engañar si es que no me lo estoy Sí, creyendo. Entonces al ya final te como que engaño. nos sentimos impostores porque una parte de mí me lo quiere creer, pero otra parte de mí me dice, ¿dónde vas, alma de cántaro, que no te lo estás creyendo? Ya, y eso genera más conflicto todavía. O sea que Total, el problema es eso, hay determinadas preconcepciones de la realidad o explicaciones del mundo o explicaciones que me doy sobre cómo funciono yo, cómo funciona el entorno, cómo funcionan las cosas, que no tienen por qué ser ciertas, son interpretaciones de la realidad, sabemos que las realidades son mucho más complejas y el problema está en el peso que le damos, ¿no? A cada una de ellas y me imagino que cuando hablamos de creencias, hablamos de cosas sostenidas en el tiempo, porque todos en algún momento a lo mejor nos sentimos mal con nosotros por algún aspecto, ¿no? Y decimos, ah, pero el problema está cuando yo creo que esto es así para siempre, cuando creo que soy una inútil siempre, o cuando todo va a salir mal siempre porque pone ahí una creencia limitante, ¿no? En la que sea. sí. Vale, vale. O sea que, que De en hecho, este esta que acabas de sentido, decir tú, Paola, esta de soy torpe, también es una de las que se repite un montón. Soy torpe, soy lenta aprendiendo, que estas muchas vienen del cole, de la infancia, pero mm, fíjate que tienen como un hilo común, ¿no? Que es, pues eso, a mí el tema, que eso también limita mucho, porque nos pasamos la vida aprendiendo, es que la vida es aprendizaje. Entonces, claro, si yo creo que soy lenta aprendiendo, justamente hoy en la newsletter cuento mi historia. Yo siempre crecí con la creencia de... Era una creencia y una sensación también, al fin y al cabo asociado, de ujú, estar en desventaja. Como que hiciera lo que hiciera, tanto si era jugar en el patio del colegio o que me eligieran para jugar al baloncesto como con las matemáticas. Siempre tenía la sensación como de que partía en desventaja. Y años después, fíjate esta creencia, que bueno, pues ya superé y tal, pero me volvió a aflorar cuando arranqué Aprendízate, mi negocio, era esta sensación de que estaba en desventaja, que si unas personas, si estamos un grupo de personas, de emprendedores, pues obviamente unos siempre les van a salir las cosas mejor que otros, a lo mejor en un momento puntual, ¿no? ujú. Pues yo siempre tenía la idea de, bueno, si alguien va a quedar el último, esa va a ser yo, esa voy a ser yo. Entonces me hacía sentir derrotada antes de empezar. Y fíjate, fue Claro. curioso porque esa sensación de sentirme en desventaja o que yo era más lenta para aprendiendo o que donde otros podían yo no, de repente fue un clic en mi cabeza que tenía que ver con lo que me pasaba en el cole, ¿no? Esta sensación de si alguien va a quedar en el último lugar, voy a ser yo. Y Vale. lógicamente no tenía ninguna razón decir, pero ¿por qué lo sabes? Lógicamente no, pero era lo que decimos al principio. Es que no necesitaba ninguna razón lógica, es que era como que estaba en mi ADN. No, no, si es que Vale. lo sé. Vale, o sea, Entonces, que lo reconociste, como esta sensación era como cuando yo era pequeña y también claro, tenía sí, como sí, esta sí. sensación. Además, fíjate, esta cosa de no voy a estar a la altura y me hacía Ujú. recordar con es que no estoy a la, y físicamente, y además no mido mucho, muy bajita, entonces Yo todo eso. también. ¿Por qué es importante a la hora de cambiar las creencias? Lo que decíamos, la gente se repite frases positivas. Antes de cambiar las creencias que te limitan, tienes que identificarlas. Mm, Esto parece muy obvio, pero ¿cómo vas a cambiar algo de lo que no te estás dando cuenta? O sea, ¿cómo, si tú en un guiso no te das cuenta de que eso que tú crees que es sal es azúcar, para dejar de echar sal, primero tienes que darte cuenta, ostras, que le estoy echando azúcar. Si tú no te das cuenta, vas a seguir repitiendo el mismo error cada día. claro, Entonces, claro, primero claro. tenemos que identificar esas creencias y lo que yo hice, que era como unir los puntos de, ostras, espérate, porque esto que estoy sintiendo yo ahora me viene de esto otro y esto otro, el unir los puntos, ¿no? Es Ujú. súper importante. Si no hacemos ese trabajo de identificación, por mucho que nos repitamos,
va a ser a lo mejor poner tiritas, pero Sí, llegará otro reto en la vida, si nos gusta aprender sobre todo, donde volvamos a caer, que era lo que me pasaba a mí. Y fue muy efectivamente. liberador Podemos el unir esos puntos. Sí, es fundamental, ¿no? Lo que comentabas, unir esos puntos, tomar conciencia, la perspectiva, como mirarnos un poco desde otro ángulo, ¿no? Y entender patrones que se van repitiendo, porque si no, esto provoca que entremos, aparte, bueno, cuando estamos dentro, ¿no? De una creencia que nos limita, vemos el mundo a través de ahí, se dan estos sesgos cognitivos que hablábamos antes. Entonces tendemos a compararnos todo el rato de manera peyorativa, siempre, o sea, incluso si obtenemos resultados, minusvaloramos los logros, en este caso, por ejemplo, que estamos hablando de esto, ¿no? De sentirnos como pequeñitos o no voy a poder, minusvaloramos resultados buenos que obtenemos y nos fijamos solo en lo que está de acuerdo con esa creencia Claro. limitante, ¿no? Exactamente, porque nos es más cómodo. Era el refrán este, además incluso de más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer, Ujú. afecta, o sea, tiene mucho que ver con cómo funciona el cerebro, porque muchas veces es eso, ¿no? En lo malo y pensando de esta manera, pensando que no voy a ser capaz, me hago polvo, pero aquí ya me sé manejar, o sea, dentro de mis mierdas, con perdón, pero claro, si yo llevo toda la vida pensando que no voy a ser capaz, por mucho que me estoy haciendo polvo a mí misma, mal que mal ya me sé manejar porque sigo aquí, si no, no estaría. Entonces, el cerebro ante algo positivo, pero nuevo, o sea, donde hay mucha incertidumbre, o lo viejo, que mal ya lo conocemos, el Ujú. cerebro prefiere eso, por el tema de la certidumbre, además que creencias viene de, o sea, es una creencia, es una certeza, es una certidumbre para Ujú. tomar decisiones. Entonces, por eso, este cambio de creencias se tiene que hacer de forma respetuosa, entendiendo que las creencias no funcionan así como de forma independiente en la cabeza, sino que forman un sistema de creencias. Cuidado también con eliminar, si muchas de mis creencias vienen de mis padres, no quiero caer en la trampa de, oye, si mi padre esto que me dijo resulta que no era verdad o era mentira, ¿qué más cosas me diría que tampoco son verdad? Ojo Ujú. con esto, porque muchas veces lo que pasa es que a la persona se le desmorona como que el sistema de creencias, como en la peli de Inside Out, ¿no? Del Ujú. revés, de repente a la chica se le empiezan a caer todas las columnas. Ojo con esto, no queremos que pase esto. Entonces se cuentan tantas barbaridades que primero hay que identificar esas creencias, si no va a Ujú. ser difícil cambiarlas, pero luego a la hora de cambiarlas se tiene que hacer con mimo, con lógica, con sentido común, entendiendo que es un sistema, es como un coche. Si quitamos una pieza, ¡hala, venga esto! Y no Ujú. estamos entendiendo que todo el coche funciona en un conjunto, pues no Ujú. vaya a ser que quitemos algo que lo que arreglemos por un lado lo estropeemos por otro. Entonces, es Vale. importante hacerlo con esta, entendiendo qué estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo, por qué funciona lo que funciona y lo que no funciona, también que las personas entiendan por qué no funciona, porque todo tiene una lógica y un sentido común. Claro, claro, porque aparte, como tú bien dices, las creencias tienen una funcionalidad y nos ayudan, son adaptativas, no todas las creencias son limitantes, muchas interpretaciones de la realidad pues son lógicas, son objetivas, y otras incluso nos potencian, ¿no? Y nos ayudan a crecer. Todo lo que estás comentando tiene mucho que ver con lo que llamamos flexibilidad psicológica, de hecho, ¿no? Con el ir trabajando un poco esta perspectiva y ser más flexibles ante la incertidumbre, que es algo que, como bien dices, a nuestro cerebro no le gusta nada, ¿no? Entonces se va a aferrar a interpretaciones de la realidad. Y es curioso porque todas las creencias muchas veces tienen que ver con etiquetas, ¿no? Con juicios, me refiero, ¿no? De valor. Eso es, claro, o Ujú. sea, y tiene que ver mucho de nuevo con cómo el cerebro funciona. Es decir, dentro de, para yo hacer este mapa del mundo que hablábamos al principio, claro, para tomar una decisión y valorar si esta oportunidad que me acaba de llegar es buena o no, si esta persona que veo que me viene de frente o que me cruzo en un bar, tengo que tener cuidado o no, pues para todo ello yo tengo que tener una forma como de poder valorar o medir Ujú. si esta persona, esta situación, esta experiencia, tengo que tener cuidado o no. Recordemos que el cerebro viene de cuando alimentarse suponía jugarse la vida. El cerebro no ha evolucionado tanto desde entonces, venimos de ahí. Ujú. Entonces, el cerebro está permanentemente haciendo cálculos y tomando decisiones. Esta persona, uy, cuidado, que me recuerda mucho a una experiencia con una persona. Entonces, para esto tenemos que hacer juicios y etiquetas que están basadas en
pues un sistema de valoración interna, Ujú. pues yo para poder valorar eso, oye, esto cuidado, esto vía verde que no pasa Sí. nada. ¿Qué pasa? Que estas etiquetas, estos juicios o esta forma de medir, pues no deja de ser otra distorsión o algo subjetivo en Ujú. base a mis experiencias, en base a mis habilidades también, en base a un montón de cosas. Entonces es importante que la forma en la, perdón, la forma en la que yo valoro y etiqueto mis experiencias, las personas en la vida, también como que de vez en cuando las vaya actualizando. Esto es como si vamos en la carretera con un mapa de Ujú. hace 20 años. Sí, Pues van con a salir. aquellos libritos que existían antes. ¿Te acuerdas el mapa este Sí, de mi sí. padre tenía el MOPU este, creo que Sí. se llamaba? Pues bueno, si yo ese mapa no lo o sea, si voy con el libro este de hace 20 años, seguramente va a haber muchos caminos que ya no estén, van a haber nuevas carreteras que ya no estén, con lo cual ese mapa, pues hombre, ¿me va a poder servir? Pues sí, pero voy a ir con la vida conduciendo con un mapa de hace un montón de tiempo. Necesito actualizarlo. Entonces, esto Ujú. es lo mismo, por esto tenemos que revisar nuestro mapa de creencias y cómo yo me convenzco de las ideas que tengo en la vida. Porque si voy, fíjate, con las ideas de mi padre, que esto también pasa mucho, ¿no? Emprender es muy difícil, pero no, mi padre me lo decía, pero ¿cuántos años han pasado? Entonces, vas hoy, en el año 2022, con ideas, con un Ujú. mapa de hace un montón de tiempo. Pues Ujú. va a haber muchas carreteras, autopistas, que no te las que es que ni las vas a registrar porque es que en tu mapa no las tienes y vas a ir por un montón de carreteras que ya no sirven o te van a ralentizar. Entonces, esto es como el mapa, hay que actualizarlo, hay que revisar para justamente esos juicios de valor y esas etiquetas, pues que no nos condicionen o que nos condicionen porque condicionamiento siempre va a haber, pero Ujú. que nos condicionen de una forma menos limitante o lo más favorable posible. Efectivamente, efectivamente. Todo tiene que ver eso con el tomar conciencia, con el tomar perspectiva para poder revisar, ¿no? Y lo que decías, la historia de vida de cada persona es diferente, ¿no? Porque la época, o sea, lo que comentábamos un poco de los padres, pues han vivido bajo otros sistemas de creencias también, cada uno tiene su mochila, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tenemos también que adaptarlo a nosotros, ¿no? A nuestros objetivos vitales, a las cosas que son importantes para nosotros o a nuestros propios valores que a lo mejor no tienen por qué coincidir con los de nuestros padres y no pasa nada, ¿no? Vale, Eso vale. es. Entonces, para trabajar todo esto, justamente hoy estamos hablando de eso porque tú tienes una formación y vas a iniciar ahora un reto. Cuéntanos un poco sobre esto. Pues sí, mira, empezamos ya esta semana, bueno, ya están las plazas abiertas, es un Ujú. reto gratuito, totalmente gratuito, sin letra pequeña, ni trampa ni cartón, para todas las personas que quieran, pues eso, que se den cuenta de que sus creencias, sus pensamientos negativos, su diálogo interno, les limita, les machaca por lo que hemos dicho, no puedo, no voy a ser capaz, esa vocecita, ¿no? En la cabeza que está ahí, como digo yo, siempre aguando la fiesta, pues eso, personas que quieran identificar esos pensamientos y creencias que les limitan para empezar a cambiarlas de forma lógica, realista. Entonces, bueno, pues es un reto que dura 7 días, del Ujú. 6 de marzo al 13, de domingo a domingo, por WhatsApp, y esta vez hay una novedad que también lo vamos a hacer por Telegram. El contenido es el mismo, tanto en WhatsApp como Telegram, es decir, quien quiera, pues se apunta a una de las dos Ujú. aplicaciones. Plataformas. El contenido es el mismo, van a ser lecciones en audio, cortitas, muy a la práctica, con muchos ejemplos. Bueno, creo que hoy ha sido un poquito una muestra, ¿no? Ujú. A mí siempre me gusta explicar todo pues con mucha, como muy aterrizado y de forma muy fácil, que también luego hay muchas creencias asociadas al trabajo con creencias, que si va a doler, que si va a ser difícil, Ujú. para nada, todo eso son creencias y lo voy a demostrar, bueno, que es algo fascinante, ¿no? Conocernos a nosotros mismos. Entonces, nada, la persona, pues eso, se apunta en la página web Sí, yo y dejaré el enlace por ahí para que vayáis eso, al reto en estos días. dejamos Sí. el enlace. Ujú. Y bueno, pues eso, para personas que detecten que sus creencias les impiden avanzar con sus objetivos y quieran empezar a identificarlas, teniendo herramientas y recursos a su alcance basados en lógica, en pensamiento crítico y sentido común. Un reto gratuito de 7 días y ya digo, como novedad, esta vez también lo hacemos por Telegram, pues porque bueno, había gente que pues nos lo había pedido, ¿no? Entonces, bueno, Ujú. pues esta vez damos dos opciones por WhatsApp
y por Telegram. 7 días, un reto en grupo, lecciones en audio, 2 masterclass, eso sí. Ujú. Y bueno, pues para entender cómo funciona la mente y bueno, pues pulir e identificar todas esas creencias que frenan el avance para que a partir de ahora dejen de hacerlo. Genial, o sea, para empezar a tomar conciencia, a intentar entender nuestra mente, ¿no? Que es el primer paso para empezar a Pues, promover cualquier tipo entender de cómo cambio, funcionan las mejora. creencias, hay muchos mitos. Una de las primeras lecciones del reto es justamente desmitificar, ¿no? Un montón de ideas y mitos que se cuentan, pues eso, ¿no? El fíngelo hasta que te lo creas o Mm. eliminar creencias como si actuaran independientemente en la cabeza. Entonces, hacemos ese primer trabajo y además mola porque el reto está enfocado para que en esa semana de reto las personas que participen vean un cambio de mentalidad ellas mismas. O sea, no sirve de nada, Patri dice, yo el reto no, para nada es mi opinión, o sea, yo enseño cómo Es funciona la práctico. cabeza, eso es, o sea, no son, los consejos de Patri, no, 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 es cómo funciona la cabeza según la neurociencia, según la PNL, según la psicología, ¿vale? Cómo funcionan las creencias. Entonces, ¿por qué funciona? Bueno, pues porque la gente que escucha las lecciones y hace el ejercicio cada día y se lo toma en serio, en esa semana, en esos 7 días, ven un cambio de chip. Empiezan a ver las cosas de otra forma, empiezan a ver opciones donde antes no las veían. Hay una frase que me encanta de una alumna que me dice, Patri, es que a partir del reto empecé a ver todo el abanico y no solo una varilla. Ujú. Entonces, por eso funciona el reto para la gente que se lo toma en serio, obviamente, y que le gusta conocerse, porque en esa misma semana ellos mismos van a ver una apertura de mentalidad de tal forma que eso, pues si antes veían todo como de forma muy limitada, van a ver más opciones, ¿no? Y eso es lo que mola. Mola más, en vez de que alguien te diga que es posible o que esto existe, que tú lo Ujú. experimentes y que lo veas por ti. Sí, efectivamente. Bueno, como en todo, en realidad se trata de cosas que podamos aplicar, no que nos cuenten un poco la teoría, sino realmente irlo Eso aplicando porque al implementar es cuando vemos realmente, ¿no? En la terapia es exactamente igual, ¿no? cuando No se se trata integra. de que el psicólogo te dé consejos o te diga cosas o desahogarse, sino realmente de buscar una estrategia y herramientas para ir implementando y probando. Entonces, bueno, este será como un reto muy práctico que también para la gente que le interese seguir profundizando después del reto, también abrirás las puertas de un taller, ¿no? Que me imagino que ahí se trabajará también de manera más exhaustiva y etcétera, etcétera. Pero ya solo con este reto, digamos, se puede empezar ya a trabajar, ¿no? A aplicar, a tomar conciencia y Sí. hacer ejercicios. Ya sabéis que yo también soy muy fan de que todo sea como muy práctico y aplicable y de hacer ejercicios para poder ir valorando y implementando, ¿no? Estos conocimientos y el aprendizaje de cómo funciona nuestra mente. Claro, Vale. aterrizarlo. Es que, o sea, ten en cuenta, a ver, nos pasa a todos. Hoy en día, supongo que, bueno, todos estamos como infoxicados, ¿no? Mucha Uf, información, sí. se escribe un montón de cosas, hay un montón de cosas. Entonces, muchas veces lo que pasa, a mí me pasaba y me pasa a veces con ciertas habilidades y le pasa mucho a las personas que llegan a Aprendizate y seguro que a ti te pasará, que es Ujú. como si yo ya la teoría ya me la sé, pero yo lo que necesito es cómo lo llevo a la práctica, cómo lo aterrizo. O sea, muchas veces entendemos las cosas, pero mentalmente, y lo que necesitamos es integrarlo para que Ujú. de verdad veamos una transformación en nosotros mismos, porque si no, se queda en el plano de la mente, en el plano teórico, pero no baja a tierra, ¿no? Entonces, el Efectivamente, esas reto, herramientas claro, son eso fundamentales. es. Entonces, justamente el reto, además es que lo digo, ¿no? Está pensado para personas que disfruten conociéndose, que tengan una curiosidad de cómo les funciona la mente y que hayan probado ya pues frases positivas. Bueno, el reto también funciona a alguien que recién se ha dado cuenta que pasa en mi mente, ¿no? Que me Ujú. autosaboteo, pero que sobre todo el reto va muy pensado en personas que ya han leído, que ya han probado y que justamente les cuesta aterrizar todo eso al plano de De la las práctica. acciones, de las Claro, y luego prácticas. como tú, por eso yo pues pongo muchísimos ejemplos del día a día y con muchos ejercicios y muchas actividades. De ahí que el reto funciona a la gente que se lo toma en serio y que tiene una implicación. Como yo digo, si te apuntas al reto y no escuchas las lecciones ni haces los ejercicios,
pues obviamente aquí yo magia y milagros no sé hacer, supongo que nadie, ¿no? Por eso de ahí que se apuntan, Sí. esto es importante y siempre lo digo, oye, esto funciona porque lo haces, pero si te lo tomas en serio, de verdad vas a ver un cambio de mentalidad en ti y luego, como decías, el reto es todas esas herramientas para hacer esa primera fase de quitar mitos, entender y empezar a identificar esas creencias y luego todas las personas a las que el reto les haya gustado y quieran profundizar en ellas mismas y quieran seguir quitando capas de la cebolla, pues ahí sí ofreceré mi programa con acompañamiento Cambia tus creencias para todas aquellas personas que quieran seguir y que quieran continuar, tener las herramientas tanto para ellas mismas como Ujú. para ayudar a otras personas, que esto es lo bueno, que las herramientas que se aprenden pues se pueden aplicar, pero el reto no compromete a nada, y como digo, es 100% gratuito. Después, para las personas que quieran, pues adelante, pero el reto en sí, como decía, no hay ninguna letra pequeña y el reto está pensado pues para que de verdad suponga un cambio de mentalidad en las personas que lo hagan y que se lo tomen en serio. Genial. A mí me consta que das también información y cosas de mucho valor, porque yo he estado ahí en algunas otras ediciones, en estos retos, y bueno, también porque conozco a Patri y sé que cómo trabaja y la implicación que tiene en su trabajo. O sea que nada, aprovechad en estos días, dejaré por aquí el enlace y si queréis eso, pues conoceros mejor, conocer cómo funciona la mente y sobre todo implementar, ¿no? Es como ir probando cosas. Pues nada, os invitamos, dejaré eso, los enlaces a que os apuntéis al reto y luego también nos contéis un poco qué os ha parecido, ¿no? Eso Vale, es. Patri, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta semana, por hablar esto. La verdad que ha sido una charla muy interesante. A mí es un tema que me apasiona. Bueno, todo lo que tiene que ver con el cerebro, ya sabéis que me apasiona, el tema de las creencias. Y nada, seguimos en contacto y te mando un abrazo muy grande. Muchísimas gracias. Nada, gracias a ti, Paola. La verdad es que es fascinante. Yo animo a las personas que tengan curiosidad en conocerse, que se apunten, porque ese es el mejor viaje que podemos hacer hacia adentro, conocernos cómo funcionamos. Y estoy segura que, bueno, pues las personas que vienen en tu comunidad de ti siendo psicóloga, pues les va a aportar un montón. Así que nada, gracias por esta entrevista que como siempre se me hace el tiempo muy corto contigo Sí. y te mando un abrazo enorme a ti y a todas las personas también que estén viendo o escuchando esta entrevista. Perfecto, pues otro abrazo y nada, señalar también que no solo sirve para autoconocerse, sino que también es divertido, ¿eh? O sea que puede llegar a ser un viaje divertido. O sea que nada, Eso ahí es. dejamos la invitación y nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo. Chao, chao.